Desde que nos comenzamos a juntar ahí, en ese hogar de nuestro hermano Alfredo, nuestra hermana Camila, después en una sede, con incertidumbres, con dudas, con altos y bajos, con tristezas y alegrías, con gozo y con penas. Pero podemos dar gracias al Señor, que hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y me he tomado el atrevimiento, y les pido perdón a los que quizás les moleste, de saltarme algunos salmos. No solo algunos, sino muchos. ¿Ya? Así que quiero que me acompañen al Salmo 133. Acompáñenme al Salmo 133. Me pasé. Lo lamento. Este salmo es pequeño, consta de 3 versículos, pero le bastaron 3 versículos al Señor para darnos una gran enseñanza. Este salmo puede pasar desapercibida a nuestros ojos, pero su enseñanza es un sello para la iglesia. Es como una pequeña moneda. Esas monedas que quizás para nosotros no tienen gran valor y las encontramos en el suelo o en algún lugar de nuestra casa. Esas pequeñas monedas. Pero esta moneda es tan pequeña, pero tan valiosa, mis hermanos, que puede hacernos ricos a cada uno de los que la atesoren en su corazón. Y escucha esto, mi querido hermano. Sin esta moneda, la iglesia no podría existir. Sin esta pequeña moneda, este pequeño salmo que entra en nuestros bolsillos, la iglesia no podría existir. Y este salmo es tan pequeño que no necesitas un bolso, no necesitas una mochila, no necesitas una cartera, una billetera. Solo necesitas tu bolsillo. ¿Por qué? Porque cuando vayas transitando por este mundo, cuando lleguen los momentos de dificultad, cuando lleguen los momentos de gozo, busques en tus bolsillos y encuentres esta moneda de gran precio, esta moneda que es el sello de la iglesia. Por eso que este salmo, el título de este sermón, tiene consigo una moneda de gran valor. Es esta moneda la que la iglesia tiene que conservar. Este salmo, este pequeño salmo, ¿cierto? Que quizás algunos se lo saben de memoria, quizás otros es primera vez que lo leen, pero es un salmo muy hermoso. Y quiero que me acompañen en esta tarde a poder conocer lo que el Señor tiene que decirnos respecto a la unidad piadosa de la iglesia. Acompáñenme en la lectura, por favor. Dice, cántico gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Oremos, mis hermanos, acompáñenme en la oración, por favor. Padre, te pedimos que tú nos seas ayudando a poder concentrarnos, a poder absorber esta enseñanza en nuestros corazones, Padre. Sabemos que tu palabra es perfecta y te damos gracias por esta pequeña moneda que tú hoy nos quieres entregar como iglesia. Te pido que pueda yo enseñarla con fidelidad y que mis hermanos puedan escucharla y como iglesia podamos atesorarla, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En el año 325 a.C. aproximadamente, Alejandro Magno y su ejército habían conquistado gran parte del territorio conocido. Dice la historia que llegó un momento en que Alejandro Magno se sintió triste porque ya no encontraba más lugares para conquistar. Pero una de las herramientas o armas que utilizó o que ayudó a Alejandro y su ejército a vencer a tantos ejércitos fue la falange macedonia, conocida como la falange macedonia. La falange macedonia era una mejora de la falange griega. La falange macedonia consistía en hombres a pie, soldados a pie, que portaban lanzas de entre 4 a 6 metros. Estos hombres se formaban en hileras, y las primeras 5 hileras apuntaban sus lanzas hacia adelante y la iban subiendo gradualmente. Y esto se veía como un bosque de lanzas. Entonces, esta defensa, o esta estrategia, era tanto defensiva como ofensiva. ¿Por qué? Porque al momento de embestir el ejército enemigo a los macedonios, antes de llegar a los soldados macedonios, quedaban ensartados en las lanzas. Por lo tanto, esta estrategia era una estrategia muy
poderosa en aquel momento, una estrategia tanto defensiva como ofensiva. Pero había una característica que hacía que esta defensa o esta estrategia sea funcional. Y esta característica era la unidad. Cada soldado debía pelear hombro con hombro con su compañero. Si un soldado salía de su posición, si un soldado se apartaba de la formación, dejaba al resto de sus compañeros expuestos a los ataques del enemigo. Por lo tanto, su mejor defensa era la unidad. Su mejor defensa era la unidad. Cada soldado debía mantenerse en su posición para que esta estrategia pudiese funcionar. Y así, mis hermanos, la unidad de la iglesia es tan importante a la mirada del Señor que solamente le bastó 3 versículos con una carga doctrinal, si podemos decirlo, tan grande, que le bastó 3 versículos para enseñarnos a nosotros la iglesia y para que podamos memorizarlo y no olvidarlo. La unidad de la iglesia es algo importante, mis hermanos. Y la unidad de la iglesia es un regalo de Dios. Es un tesoro, pero que ha sido escondido y enterrado. Es un tesoro, esta moneda pequeña ha sido enterrada, ha sido escondida. Pero el Señor hoy la ha sacado a relucir para que cada uno de nosotros, quienes estamos aquí, podamos atesorarla en nuestro corazón. ¿Te has preguntado qué significa que nos llamemos hermanos? ¿Te has preguntado qué es la iglesia? ¿Te has preguntado cuán importante es la unidad para el Señor? Este salmo responde a esas preguntas. Quiero que podamos responderlas juntos. Y esas respuestas, guardarlas en nuestro corazón. Este salmo comienza diciendo cántico gradual. Es de David, este salmo es de David. ¿Ya? Vemos los encabezados de los salmos, y estos encabezados sí son inspirados. Los títulos no, pero los encabezados sí. Por lo tanto, vemos aquí un cántico gradual. Desde el Salmo 120 al Salmo 134 se les conoce como cánticos graduales o de ascensión. ¿Ya? Algunos los denominan como el cántico del peregrino. ¿Por qué? Porque habían ocasiones en el año en que los judíos tenían que ir a Jerusalén a celebrar las fiestas judías. Y mientras iban, tenían que subir, porque Jerusalén quedaba en un monte, entonces quedaba en la altura. Ellos tenían que ascender. Por lo tanto, algunos, o los peregrinos que iban en este trayecto, podían cantar en conjunto estos salmos. Otros sostienen que este salmo se les conoce como el salmo de las gradas o de los escalones. ¿Por qué? Porque mientras iban subiendo cada escalón hacia el templo, ellos cantaban un salmo. Cualquiera de las dos conclusiones a las que podemos llegar o podamos adoptar de estas que acabo de explicar, hay una sola cosa importante que podemos destacar de esto. Es que el camino del peregrino no es un caminar solitario. El camino del peregrino no es solitario. A Dios le plació que como peregrinos en esta tierra, ¿cierto? Y hablábamos del progreso del peregrino hace unos domingos atrás, ese peregrinaje que nosotros tenemos aquí en la tierra es en conjunto con demás o más, y muchos más peregrinos. No existe el cristiano solitario. No existe. En la Biblia no encontramos a un cristiano solitario. Quizás sí podemos encontrar a cristianos y hombres que los han dejado solos. Pero bajo el pensamiento divino, no existe el cristiano que camine solo en este mundo. Todo cristiano, todo hijo de Dios, todo aquel que ha sido adoptado como hijo de Dios, camina dentro de una iglesia. Y esa iglesia es el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. La iglesia es la asamblea de los santos, el pueblo escogido de Dios, aquellos que han sido comprados a precio de sangre y han sido puestos en la ciudadanía celestial. Bien lo describe Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9. Voy a darle lectura. Dice, mas vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo, ¿qué? Adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué somos? Somos pueblo adquirido por Dios. Todos aquellos que estamos en Cristo somos lo que aquí describe el apóstol Pedro. Somos linaje escogido, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Pero había algo que identificaba a cada una de estas personas que están dentro de la iglesia. Y hay algo que nos identifica a cada uno de nosotros que estamos dentro de esta pequeña iglesia. Que todos fuimos rescatados. No éramos de aquí. Éramos extranjeros y desconocidos. No éramos de aquí. Y solo por gracia alcanzamos misericordia. Mira qué importante es esto, mi hermano. Mira qué importante es saber de dónde venimos y por qué y cómo estamos aquí, dentro de la iglesia de Cristo. En Primera de Pedro, en el siguiente versículo, en el capítulo 2, nos describe y nos dice lo siguiente: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mis hermanos, el único requisito que nosotros presentamos delante del Señor es el pecado. Fuimos rescatados todos desde la misma condición. No hay un ciudadano del pueblo del Señor más grande, uno más pequeño, ¿no? Todos fuimos elegidos bajo la misma premisa, bajo el mismo criterio. Pecadores. Pecadores que han sido adoptados, que han sido escogidos. Dice, linaje escogido. ¿Quién nos escogió? Dios. Y Dios nos puso. Dios nos puso, ¿en dónde? En Cristo. Efesios 2 nos da una clara visión de lo que estoy tratando de decir. Efesios 2, 18 y 19 nos dice, porque por medio de Él, ¿por medio de quién? De Cristo. Los unos y los otros tenemos entrada, ¿por qué? Por un mismo Espíritu, al Padre. Por medio de Cristo tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Todos y cada uno de nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Y todos los que estamos aquí tenemos al Espíritu Santo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mis hermanos, somos hermanos. Quizás no compartimos la sangre que corre por nuestras venas, pero sí compartimos la sangre que nos compró. Sí compartimos aquella sangre. Y esta sangre costó un alto precio. Por lo tanto, todo cristiano está atado a la familia de Dios. No es opcional, mi hermano. No es opcional. No es que un día diga sí, pertenezco a la iglesia, y otro día no pertenezco a la iglesia. Todo cristiano fiel que ama al Señor pertenece a la iglesia del Señor. Y debe pertenecer a la iglesia del Señor. Si somos cristianos, mis hermanos, estamos atados a la familia celestial, a la familia del Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el salmista nos dice, y dice, mirad. Lo que está diciendo es, he aquí, miren, tomen atención. El peregrino probablemente se encontraba con caminos difíciles, ¿cierto? Pero también se encontraba con caminos hermosos, con paisajes hermosos. Y David lo que está diciendo es, mira, este paisaje hermoso, este paisaje que no estás mirando tal vez. Esos paisajes que quizás estás viendo, pero no estás considerando este paisaje hermoso que el Señor nos tiene. Muchas veces nos paramos a contemplar los paisajes de las misericordias de Dios, ¿cierto? Su gracia, el Espíritu Santo en nosotros, su paz. Contemplamos todos aquellos paisajes. Pero ¿cuánto tiempo nos detenemos a contemplar este paisaje hermoso que se llama iglesia? La iglesia de Cristo. Mira a tu hermano al lado. ¿Cuánto tiempo nos detenemos
nos detenemos a contemplar a nuestro hermanito de al lado. El salmista está diciendo, deténganse, miren, miren, consideren esta moneda de gran precio. Miren a su hermanito, miren a sus hermanos. Probablemente el salmista se pararía aquí y los vería a ustedes y diría, mirad, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y no estoy hablando de un templo o una casa, mis hermanos, sino de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros que compone el cuerpo de Cristo. Porque esa es la verdadera iglesia. Así como dice el apóstol Pedro, vosotros sois linaje escogido. No el templo, no mi casa, no es la casa de nuestro hermano Alfredo con Camila, no es la casa de nuestro hermano Jonathan. Somos nosotros. Tú y yo somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Muchas veces la iglesia se ve como algo muerto, algo inanimado. Es una forma de liturgia insensible, un cumplimiento a una regla. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Vosotros sois piedras vivas. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. No un cuerpo muerto, sino un cuerpo vivo. Por lo tanto, debemos entender lo que dice el salmista aquí. Que allí, en la comunión de los santos, en la comunión de la iglesia, lo bueno y agradable se encuentra allí, en la reunión con los hermanos. Qué difícil quizás nos resulte decir con el salmista a veces, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero el salmista dice bueno, utiliza el concepto bueno y delicioso, deleitoso. El salmista está utilizando la misma palabra que Dios utiliza cuando Él describe a su creación. Cuando Él dice, esto es bueno en gran manera. Es esa misma palabra que Dios utiliza cuando ve su creación finalizada y dice, esto es bueno. Y bueno en gran manera. Así, para Dios, la unidad y la comunión de su iglesia es algo muy bueno. Muy, pero muy bueno. Y vamos a ver cómo lo compara el salmista, cómo lo compara David, para entender por qué esta unidad, la comunión, estar juntos y habitar como hermanos en armonía es tan bueno y deleitoso para nosotros. Pero hay cosas buenas que no son deleitosas y otras deleitosas que no son buenas. Por ejemplo, los remedios, ¿cierto? Tomarse un Viadil o el Natre. ¿Alguien ha tomado Natre? Es malo, pero los que han tomado Natre, ¿les ha funcionado? El Natre es muy efectivo, pero es malo. Entonces encontramos algo bueno, pero que no es deleitoso, no es agradable tomarlo. Pero también tenemos otras cosas que son deleitosas, pero que son malas, como el pecado. El pecado es deleitoso, pero no es bueno. Pero aquí nos encontramos con una joya rara, una joya difícil de encontrar, algo bueno y agradable. ¿Y saben dónde está? En la unidad de los hermanos. Ahí está lo bueno y agradable. El mundo nos enseña, y hay muchas cosmovisiones, muchas ideologías que quieren que nos juntemos y nos unamos en una sola dirección, en un solo corazón, con una sola intención y luchemos y levantemos nuestros puños. Pero déjame decirte que ninguna de esas ideologías han sido suficientes para soportar el paso del tiempo. Cada una de esas ideologías y cosmovisiones se ha quebrado con el tiempo y se han desviado y se han separado y se han destruido. Pero déjame decirte también, mi hermano, que la única unidad que ha logrado resistir el paso del tiempo es la unidad que encontramos en la iglesia del Señor. El mundo ve a los cristianos y se asombra. Ven como un adulto mayor y un joven, una mujer y un hombre, un niño y un joven, comparten juntos. Como personas de diferentes características, diferentes personalidades pueden convivir y amarse. Eso es
lo que llama la atención. Amarse. ¿Cómo es posible que nos podamos amar? Te hago una pregunta. ¿Amas a tu hermano? ¿A que está al lado tuyo? ¿A que está delante o atrás? ¿Lo amas? Es como cuando Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces vamos a responder a esa pregunta? Para que podamos amar con sinceridad. Por lo tanto, mis hermanos, aquí nos encontramos con esta joya rara, con esta moneda de gran precio. Hermanos, no se trata de venir y cumplir, se trata de venir y vivir. No se trata de venir y cumplir. Sí, queremos obedecer al Señor, ¿cierto? Queremos obedecerle y cumplir con sus mandamientos. Pero no se trata de lo que voy mostrando, ¿cierto? Solamente por afuera. Sino que tengo que mostrar lo que está dentro. Ese amor, ese deseo. Y vivir con mis hermanos. ¿Ya? Lo que le agrada a Dios no es que pertenezcas a una iglesia local, sino que anheles pertenecer a ella y vivir junto a tus hermanos. El texto dice habitar. Habitar. No es una parada, no es un lugar donde voy a estar y luego no voy a estar, sino la palabra que usa aquí David es habitar durante un largo periodo de tiempo. Mis hermanos, no es una parada obligatoria que hago cada domingo. No es una formalidad, es una necesidad. Así lo describe David. Es una necesidad. No se trata de venir y cumplir, mis hermanos, sino de venir y vivir con mis hermanos, juntos, en armonía. De eso se trata. De eso se trata. Y la pregunta es, ¿quiénes deben habitar? Bueno, aquí dice los hermanos. ¿Y quiénes son los hermanos? Aquellos que pertenecen a la misma familia. Aquellos que antes eran extranjeros. Aquellos que eran desconocidos, aquel que es diferente a ti, aquel que era tu enemigo. Pero por la gracia de Dios y el poder de su evangelio, hoy puedes llamarlo tu hermano. Aquel que es diferente, aquel que quizás no congenies, quizás no te cae muy bien. Él es tu hermano. Y a Dios no le agrada que vivan separados. No le agrada. Por eso nos puso, ¿en dónde? En el cuerpo de Cristo. ¿En qué? En la iglesia. Allí es donde el cristiano debe vivir. No solitario, sino habitar junto con su hermano en armonía. A Dios no le agrada que vivamos separados, sino que vivan juntos. Juntos. Así. No juntos así, sino así. Entrelazados. Qué difícil tal vez puede ser para algunos. Que habiten juntos en armonía, con un solo corazón, una sola mente y un solo propósito. Un solo corazón, una sola mente y un solo propósito. Y quiero explayarme al respecto, porque tal vez podrían decir, bueno, yo no soy igual a mi hermano Cheo, tal vez tiene otros pensamientos, no sé. Claro, claro. No soy igual, no sé, a mi hermana Jocelyn, a mi hermana Camila. Somos diferentes, ¿cierto? Pero eso es lo que lo hace tan hermoso. Que personas diferentes, en carácter, en opinión, tal vez, puedan convivir juntos en armonía. Pero déjame decirte, mi hermano, que el texto nos está enseñando que eso solo puede darse por una gracia divina. Solo es una gracia divina. La unidad de la iglesia desciende. Nosotros no la podemos hacer. La unidad de la iglesia desciende, como dice el salmista, y eso lo vamos a ver más tarde. Aunque seamos de diferentes personalidades, carácter o costumbres, todos los que estamos en Cristo somos hermanos nacidos del Espíritu Santo, llamados ¿a qué? A amarnos y a soportarnos y a ser columna y baluarte de la verdad. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice,
Esto te escribo para que mientras yo no esté, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, ¿cierto? Que es la iglesia, y que es columna y baluarte de la verdad. Es importante destacar, la unidad se basa en la verdad. Se basa en la verdad. ¿Y en qué verdad? En esta que predicamos, en esta que tenemos en la Biblia, en esta verdad. No se basa en cosmovisiones, no se basa en ideologías, no se basa en política, no se basa en otros conceptos, se basa en esto, en lo que el Señor nos enseña en su palabra, en la verdad. Como dice el Señor Jesucristo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por lo tanto, en esta verdad es donde se apoya la unidad. Pero, ¿qué verdad pregonaremos si nuestro corazón rehúsa el amor a mi hermano? ¿Qué verdad sostendremos si nuestro amor no reluce? Mis hermanos, ya no somos hijos del maligno, sino que somos hijos de Dios. No somos hijos del maligno para evitar sus obras, sino que somos hijos de Dios, nuestro Padre, para evitar sus obras. ¿Y qué nos dice 1 Juan 3:10? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. No lo digo yo, lo dice el Señor. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Ahora la pregunta que te hago, ¿qué requisito necesita tu hermano para que lo ames? Si ni siquiera Dios nos pidió un requisito para amarnos. Y aquí está lo difícil. Muchas veces queremos requisitos para poder amar a nuestro hermano, que nos caiga bien, que me agrade, que me salude, que me apoye, que comparta conmigo. Pero ¿sabes qué? El único requisito que necesitas para amar a tu hermano es que sea tu hermano. Si Dios ni siquiera pidió un requisito para amarnos. En 1 Juan 3:16, ¿qué nos dice? En esto hemos conocido el amor. ¿En qué? En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida, ¿por quiénes? Por los hermanos. ¿No lo digo yo? Lo dice la Escritura. Romanos 5:8, ¿qué nos dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora te pregunto, ¿qué requisito necesita tu hermano para que lo ames? ¿Qué requisito? Si ese hermano que se sienta al lado tuyo fue comprado con la misma sangre que tú, esa sangre vertida en la cruz, esa sangre que te lavó, fue la misma que lavó a tu hermano. ¿Y sabes quién los hace iguales? Es que ambos son pecadores arrepentidos. Ambos somos, todos aquí, los que estamos aquí, somos pecadores arrepentidos. La iglesia no es un club donde seleccionamos a quienes nos agradan y cumplen requisitos de gusto personal para vivir o para convivir. La iglesia es el lugar donde el Dios soberano pone a pecadores arrepentidos, adoptados como sus hijos, por gracia y por su pura misericordia, a convivir y amarse mutuamente, sosteniendo aquella verdad que nos hizo libres y siendo ejemplos vivos de esa verdad en nuestra vida. ¿Cómo vamos a predicar aquella verdad que nos hizo libres? Aquel amor que nos transformó. Si nuestro amor no reluce. Y miren lo hermoso de la armonía de la iglesia. Una orquesta dispone de múltiples instrumentos, ¿cierto? Quizás los que conocen aquí de música, nuestro hermano Alfredo, José, hermano Miguel, Bach o a Mozart, ¿cierto? Una orquesta dispone de múltiples instrumentos que se coordinan para crear una pieza musical, donde cada nota bajo un mismo compás suena agradable y hace que sea armonioso. La armonía significa unión y ajuste. Unión y ajuste. Y la armonía
se produce cuando cosas distintas se unen de manera exacta y correcta. La armonía se produce, mis hermanos, cuando cosas distintas, diferentes instrumentos, se unen de manera exacta y correcta. Esa es la armonía que debemos reflejar como iglesia. Así los cristianos nos unimos bajo una cabeza, dirigidos por el director soberano, el director supremo. Y solo bajo esa dirección, bajo esa cabeza, podemos encontrar la armonía. La armonía que se refleja en la esperanza de nuestra vocación. Como lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Que dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Señor. Tú y yo tenemos un Señor. Tú y yo tenemos una fe. Tú y yo hemos sido bautizados. Tú y yo compartimos la mesa del Señor. Y tú y yo tenemos a un mismo Dios y Padre. Por lo tanto, todos los que compartimos a este Padre Celestial somos hijos y ciudadanos de la gran ciudad celestial. Ahora quiero que me acompañes a Hechos 4, 22. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Tenían todas las cosas en común, y eran ¿de qué? De un corazón y un alma. Los hermanos juntos en armonía, donde no hay enemistad ni pleito, donde no hay contiendas, donde ponemos en práctica las enseñanzas del Maestro, es allí, en la comunión de los santos, en la iglesia del Señor, donde pongo en práctica sus enseñanzas. No se preocupe, hermano. No se preocupe por los pasajes. No se preocupe por los pasajes. Yo lo voy a leer. Si me equivoco, después lo corregimos. ¿Ya? Allí es donde se da la comunión de los santos, en la iglesia del Señor. ¿Cómo podré amar a mi vecino? A mi compañero de trabajo, si no amo a mi hermano. El gran mandamiento, ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, amalo con todo tu ser, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo podré amar al que no comparte mi ciudadanía, aquella ciudadanía celestial, si no amo al que fue comprado al mismo precio que yo? ¿Qué nos dice Hechos 2, 46 y 47? Es un pasaje que deberíamos imitar. Es una actitud y una práctica que quizás deberíamos imitar. Y no estoy diciendo que metamos todo y nos juntemos todos en una casa, aquí en la casa de nuestro hermano Jonathan, ¿no? Sino lo que hacían ellos. Y dice así, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, ¿con qué? Con alegría y sencillez de corazón. ¿Y qué hacían? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La gente veía el comportamiento de estos cristianos, y estos cristianos tenían el favor de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque estaban unánimes, compartían juntos, con gozo, con alegría y con sencillez de corazón. Esta unidad debe estar basada en la verdad y, como les decía, no es una mezcla de ideologías seculares. La unidad de la iglesia solo es un regalo divino. Podemos hacer muchas estrategias para poder unirnos, para poder juntarnos, ¿cierto? Tal vez esta coinonía que vamos a hacer puede ser una estrategia para compartir. Pero solamente el Señor nos da la unidad, porque esa unidad solamente viene
del Espíritu Santo. El vínculo de la paz, como dice el apóstol. Mis hermanos, el mundo ya tiene demasiados líderes y grandes oradores y grandes exponentes, pero muy pocas personas que aman de verdad. Y este amor no es aquel amor pasajero que el mundo te ofrece, que hoy está, pero mañana no estará. Ese amor no es el que nos caracteriza a nosotros. Nuestro amor no es el que comienza un domingo y se acaba el próximo. ¿No? El amor que nos identifica es ese amor que nos ha amado, ¿cierto? Aunque nosotros fallemos, aunque nosotros nos equivoquemos, el Señor no nos deja de amar. Porque estamos en Cristo. Solo aquel amor divino, ese amor que se nos es dado por gracia en Cristo Jesús. Y Pablo tiene un poema, si se puede decir, un poema en 1 Corintios 13, del 1 al 5. Quiero dar lectura a este poema completo, porque creo que nos va a ayudar a entender lo que es el amor que tú y yo debemos reflejar entre nosotros. Y ese amor luego podemos reflejar a los demás. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. ¿Cómo debo amar a mi hermano? Así. Así. Cuando te olvides de amar a tu hermano, te olvides de cómo debes amar a tu hermano, lee este pasaje. El amor es sufrido. El amor es bueno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es ese amor el que deben tener los hijos de Dios. Es ese amor el que debes tener por tu hermano. Ese es el amor el que debes tener por tu iglesia. Y así podemos ver cómo el salmista veía al pueblo y decía: bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí está el verdadero amor. Pero luego pasa a darnos unas metáforas, ¿cierto?, para poder explicarnos lo que es este amor. Y dice: es como el buen óleo sobre la cabeza. Déjame decirte, hermano, que la unidad de la iglesia, en primer lugar, es santa. Es santa. Y eso explica por qué la unidad cristiana, la comunión cristiana, es algo raro de encontrar fuera de la iglesia de Cristo. La unidad que Dios nos da es una unidad santa, porque solo los que tienen al Espíritu Santo pueden disfrutar de esta unidad. Efesios 4, nuevamente ocupamos este pasaje para poder esclarecer este salmo. Efesios 4, del 1 al 3, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación, ¿con qué? Con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Solícitos en qué? En guardar la unidad. ¿De quién? Del Espíritu, en el vínculo de la paz. Mi hermano, si tú eres cristiano, si tú te has arrepentido de tus pecados y estás en Cristo, tienes al Espíritu Santo, por lo tanto,
eres parte de esa unidad. ¿Por qué? Porque tienes el Espíritu Santo. El vínculo de la paz. Hechos 2, 44, y vamos a volver a textos anteriores. ¿Quiénes estaban juntos? Los que habían creído. ¿Quiénes perseveraban unánimes? Los que habían creído. Solo los que tienen al Espíritu Santo son los que han creído. Y solo ellos pueden tener esa clase de unidad que nace del Espíritu Santo. Y eso es lo que está mostrando el salmista aquí. Esa unidad nace del Espíritu Santo. Mira cuántas veces en el texto aparece la palabra desciende o baja. 3 veces. ¿Cierto? Que desciende y baja sobre las vestiduras. Y luego dice que el rocío de Hermón desciende. Mis hermanos, la unidad del Señor, la unidad de la iglesia, es un regalo del Señor. La unidad es una gracia divina, es un regalo que desciende de lo alto, porque es una unidad ligada al Espíritu de Dios. Y para comprender lo que el salmista quería decir, o quería expresar con esta metáfora, quiero que me acompañes a Éxodo 30, versículos 25 al 33. Vamos a dar lectura para poder comprender el contexto. ¿Ya? Estoy terminando, así que vamos fuerza. En Éxodo 30, versículos 22 al 24, nos enseña la receta de este buen óleo, de este aceite de la unción. ¿Ya? No lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver más adelante, pero vamos a dar lectura del versículo 25 al 33. ¿Ya? Y dice, y harás de ello el aceite de la santa unción, de la receta que describe los versículos anteriores. Superior ungüento. Según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de la reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos los utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. No santas, santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también ¿a quién? A Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel, diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado. Escúchenme, sobre carne de hombre no será derramado. Por eso el salmista dice que desciende sobre la barba. Y no pasa por el cuello, no pasa por la cara, sino que de la barba directamente a sus vestiduras. Dice, sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado dentro del pueblo. Mis hermanos, el aceite de la unción simbolizaba el Espíritu Santo. Y solo el sumo sacerdote podía ser ungido con este aceite. Solamente el sumo sacerdote, solamente aquel que era representante del pueblo de Israel delante del Señor. Y Aarón fue el primer sacerdote, el primer sumo sacerdote. Pero este aceite era aromático, y este aroma podía llegar a todo el pueblo. Pero, ¿saben lo hermoso? Que el sacerdote también tenía unas vestiduras, ¿ya? Y eso lo describe el salmista. En Éxodo 28 vemos que Dios manda hacer ropas especiales a los sacerdotes. Y una de ellas era el pectoral, lo que llevaba aquí en el pecho, ¿ya? En el cual era adornado con piedras preciosas, y en aquel pectoral iba grabado el nombre de cada una de las tribus de Israel. Éxodo 28, 21 nos dice, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Y más adelante en el versículo 29 nos dice, y llevará Aarón los nombres de los judíos de Israel, de los hijos de Israel, en el pectoral del juicio sobre su corazón. Sobre su corazón. Mira esta imagen, tenla en tu mente. Y cuando entre al santuario, por memorial delante de Jehová, continuamente, el sumo sacerdote llevará el pectoral con el nombre de toda la nación de Israel.
Todo esto es una antesala, una sombra de lo que podemos vivir hoy como parte del pueblo redimido del Señor. Nuestro sumo sacerdote Jesucristo nos ha guardado sobre su pecho y nos ha dado su espíritu para que podamos disfrutar de esta santa unción. Por eso, por eso la unión es algo santo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. Todos nosotros, los que hemos creído en el Señor, tenemos el Espíritu Santo. Y vemos cómo el Señor Jesucristo sopla sobre sus discípulos en Juan 20, 22, cuando los envía y dice, y sopló al Espíritu sobre ellos. Y vemos cómo el Señor sopla el Espíritu sobre nosotros. ¿Al momento de qué? Nos toma y nos rescata. Mis hermanos, nosotros no creamos la unidad, se nos es dada. La unidad, aquella que el apóstol Pablo llama vínculo de la paz, no es algo que nosotros podamos crear, es un regalo divino. Es un regalo santo que se nos es dado desde lo alto. Aquel regalo que corre desde la cabeza de nuestro sumo sacerdote hasta el borde de sus vestiduras. Y ahora te hago una pregunta. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo. Hebreos 4:14, ¿qué nos dice? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Y quién es nuestra cabeza? Colosenses 1:18 nos dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. O Efesios 5:23. Cristo es la cabeza de la iglesia cuando hace esa comparación entre el matrimonio, el hombre y la mujer. La pregunta es, ¿quiénes son el cuerpo? 1 Corintios 12:27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Por lo tanto, cuando este aceite se vertió sobre la cabeza de nuestro sumo sacerdote, bajó por el pectoral donde estaba tu nombre y el mío. Y se nos fue dado, o fuimos parte de aquella unción especial, la cual hoy tenemos, que es llamada Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cada uno de nosotros. Por lo tanto, esta unción santa no está retenida en la cabeza, sino que desciende hasta el borde de sus vestiduras para impartirnos su espíritu y que vivamos en el vínculo de la paz. El amor fraternal, que solo los santos pueden tener y dar, porque ellos han conocido a Dios. ¿Y qué nos dice esto, mis hermanos? Que la responsabilidad de cuidar la unidad de la iglesia no recae solamente en el pastor, y no recae solamente en los diáconos. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Mis hermanos, la unidad es algo sagrado y debemos cuidarla. El apóstol Pablo, nuevamente en Efesios 4, nos dice, ¿solícitos en qué? En guardar la unidad del Espíritu. Sean solícitos en guardarla, en cuidarla, no en crearla. ¿Por qué? Porque ustedes no la pueden crear, pero sí se les puede dar, porque es un regalo divino. Por lo tanto, deben guardarla, deben cuidarla. La iglesia debe cuidarla, la unión o la unidad de la iglesia. Nosotros no podemos crear la unidad, porque es santa y desciende de lo alto, desciende desde la cabeza hasta el borde de las vestiduras. Desciende de lo alto. Pero sí debemos guardarla, cuidarla y conservarla. ¿Y por qué? ¿Recuerdas la receta que te dije que no íbamos a ver? Bueno, no la vamos a ver, no la vamos a leer, pero quiero que entiendan esto. Esta receta era cara, era muy cara, porque los ingredientes con los que se utilizaban para hacer el aceite eran difíciles de encontrar, muy escasos. Por lo tanto, tenían un gran valor. Ahora te hago una pregunta. ¿Estamos dispuestos a pisotear aquella unidad que tiene un gran precio? Si Cristo dio su vida por su iglesia, ¿quiénes somos nosotros para pisotear tan preciada y santa unidad? ¿Estamos dispuestos a pisotear esta unidad? ¿Con nuestro pecado? ¿Con nuestro carácter? ¿Con nuestro enojo? ¿Con nuestra envidia? Si a Cristo le costó tan alto precio.
¿Quiénes somos para pisotear esta unidad santa que el Señor nos da? Mis hermanos, la unidad de la iglesia es algo sagrado y al pecado le gusta estar solo. Al pecado le gusta estar solo. No le hagas caso al pecado, que no te aísle. Sino que cuando llegue el pecado, corras. ¿Sabes a dónde? A los pies de Cristo. Sí, a los pies de Cristo. Pero te apoyes, hombro con hombro, como vimos al principio, hombro con hombro, con tus hermanos de milicia. El Señor tiene palabras muy duras para quienes atenten contra la unidad y la santidad de la iglesia. En Tito 3, versículos 10 y 11. Al hombre que cause, ¿qué? Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Sabiendo que él, el tal, se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. En 1 Corintios 5:5, Pablo les escribe a la iglesia de Corinto y les dice que están esperando. Hay un fornicario, hay un adúltero entre ustedes. ¿Qué les dice? El tal se ha entregado a Satanás. Pero vemos la enseñanza clave de esta práctica, ¿cierto? De este cuidado de la iglesia, de la santidad de la iglesia, directamente del Maestro. Mateo 18, versículos 15 al 17. Lo hemos estudiado, lo hemos visto anteriormente. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, este es el protocolo que deberíamos seguir. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. No dice, bueno, ve donde el otro hermano, quéjate y dile todo lo que ese hermano te dice. No. Anda tú, donde tu hermano, y habla con él. Si tu hermano peca contra ti, ve tú con tu hermano. Pero, si te oyere, has ganado a tu hermano. Amén. Ganamos. Bien. Mas si no te oyere, toma aún contigo, uno a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahí recién, le digo a mi hermano, ¿sabes qué? Pasó esto. Hermano, ayúdame a poder ganarme a mi hermano. ¿Sabes qué, hermano, pecó contra mí? Ayúdame, hermanito, a poder ganarme a mi hermano. Si no los oyera a ellos, dice, dilo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano, porque el tal ha pisoteado la santidad de la iglesia. Ha pisoteado esa unción, ha pisoteado esa unidad santa que el Señor nos ha regalado. Por lo tanto, hay iglesias, probablemente nuestra iglesia sea pequeña, acotada. Quizás no tengamos grandes números, pero mientras cuidemos la unidad de la iglesia, los números no importan. Los que atentan contra la unidad de la iglesia con divisiones, peleas, murmuraciones, pecados no arrepentidos son los que se rebelan contra el Señor. ¿Seremos tú y yo aquellos rebeldes que pisotean los santos? ¿Y sabes qué? Como les decía, el aceite no podía tocar la carne. Por eso, en muchas partes de la Escritura, en el Nuevo Testamento, nos dice, hagan morir las obras de la carne. Y nos dice, vivan conforme al Espíritu. Porque el Espíritu Santo no tiene nada que ver con la carne. Ya me queda poquito. Sí, vamos. En segundo lugar, vamos al siguiente versículo. Nos dice que la unidad piadosa de la iglesia es fructífera. Me acuerdo del pastor cuando nos decía, me queda poquito, me quedan 5 minutos. La unidad de la iglesia es algo fructífero, que da frutos, que nos hace crecer. ¿Por qué? Porque dice, es como el rocío de Hermón que desciende, miren, nuevamente, desciende sobre los montes de Sion. Desciende sobre los montes de Sion. El monte de Hermón, aquí vamos a dar un dato geográfico, dato duro. Es el monte más alto de la cordillera que posee el territorio israelita, ¿ya? Con unos 2.814 metros de altura sobre el nivel del mar. Es muy alto. Y al ser tan alto, la cumbre siempre estaba llena de nieve. Y esa nieve se derretía. Y esa nieve,
al momento de derretirse, bajaba y caía como rocío. Bajaba, mira, bajaba. Bajaba como rocío a regar todo el territorio circundante al monte. Por lo tanto, ese territorio, cerca del monte, era un territorio fructífero. De hecho, los dueños de las cosechas, algunos agricultores, esperaban con ansias la llegada del rocío, porque sabían que sus cosechas iban a crecer sanas. Porque ese rocío era importante. ¿Para qué? Para que la vegetación crezca. Esos agricultores esperaban con ansias la llegada del rocío. Mi hermano, ¿con cuánta ansia esperamos el día domingo para encontrarnos con nuestros hermanos? Y al ser una cordillera, algunas veces habían corrientes de aire, en las cuales trasladaban este rocío cerca del monte de Sión. Por eso el salmista hace memoria de esto, ¿ya? Esta nulidad que nuevamente desciende de lo alto solo puede ser obtenida de aquel que la hace descender de lo alto, y el pueblo de Israel solo pudo ser unificado a través del ungido de Dios, ¿ya? Y en Primera de Crónicas vemos en el capítulo 11 cómo el pueblo de Israel se unificó por un periodo corto de tiempo, pero se unificó, ¿ya? Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo, ¿qué les dicen de él? He aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. Somos tu hueso y tu carne. Así de unidos estaban. ¿Y qué nos dice el Nuevo Testamento? Que nosotros somos miembros de un solo cuerpo. Y David se gozaba al ver que el pueblo de Israel se juntaba y decía, estamos tan unidos que somos tu hueso y tu carne. Y luego hicieron un pacto con él y todo, pero vemos cómo esta unidad fue quebrantada. Sí, fue quebrantada. Vemos que el pueblo de Israel se dividió y vemos más adelante en el tiempo de los profetas cómo nuevamente se dividió, pero la esperanza estaba. ¿Estaba en qué? En que todos iban a ser unificados. ¿En quién? En el ungido del Señor. En Cristo. David era una sombra del ungido prometido. Nosotros como pueblo de Dios, nación santa, solo podíamos ser unificados a través del ungido de Dios, de Cristo. La unidad que el hombre destruyó con el pecado, solo Dios la puede producir. Eso es lo que hace este rocío. ¿Cierto? Los que tienen plantitas o cositas ahí en su casa, las riegan. ¿Para qué? Para que crezcan. Bueno, Dios riega con este rocío a su iglesia. ¿Estás ansioso de la llegada de aquel rocío? ¿Esperas con ansias ver a tu hermano? Mi hermano, ¿quieres crecer en santidad y en toda virtud cristiana? Congrégate. Congrégate. La vida cristiana no es para vivirla sola. No es para vivirla en soledad. Hermano, y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Todos los consejos, no sé, las enseñanzas que el Señor nos da en el Nuevo Testamento, cuando les dice, ámense, sopórtense, exhórtense, lo dice en contexto de iglesia. Todas aquellas enseñanzas que el Señor nos ha dado al respecto, lo dice en un contexto de iglesia. No lo dice tú, solitario. Vive el Evangelio, vívelo. No puedes. ¿Por qué? Porque allí, en la iglesia, hay, como dice, bendición y vida eterna. Ahí es donde vamos a crecer. Aquí, todos juntos, es donde crecemos. El uno con el otro. Y quiero leer algunos pasajes para respaldar lo que estoy diciendo, para que no digan, tú estás llamándonos a congregarnos porque quizás quiere que las ofrendas más para que se llene el culto y todos te escuchen. No es eso, sino porque la Escritura lo enseña. Hebreos 10, 23 y 25 es un pasaje muy claro. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Y qué dice? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice, no dejando de qué, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más, cuanto veis que el día se acerca.
Primera de Tesalonicenses 5:11 nos dice, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Romanos 12, versículos 10 y 13. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Todo eso en la iglesia. No con mi amigo hermano que me junto en mi casa. ¡Qué bendición que el Señor te haya dado un amigo que sea cristiano, que pueda ser tu amigo dentro de la iglesia! Pero la Escritura dice que aquí, en la iglesia, en la unión de los santos, allí hay crecimiento. En la iglesia, con mis hermanos puedo crecer y ser fructífero. ¿Cierto? Ahí es donde podemos mostrar el fruto del Espíritu. Es allí donde puede ser confrontado mi pecado. Es allí donde puedo llamar a mi hermano a arrepentirse. Es allí donde puedo conocer y alentar a mi hermano. Es allí donde puedo sufrir con él o gozarme con mi hermano. Es allí. Hermano, venir al culto no es sentarse. Sí, es sentarse, sí, es sentarse. Escuchar, cantar, aprender e irme. Aquí nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Aquí crecemos. Aquí conozco a mi hermano y sé cómo está, sé cómo le va, sé cómo se siente, sé dónde está débil, dónde está fallando. Puedo animarlo, puedo exhortarlo, puedo reprenderlo. Es aquí, mi hermano, donde podemos crecer como iglesia. Y damos gracias al Señor que durante todo este tiempo, como iglesia, estos 2 años, el Señor ha sido bueno. Aún en las buenas y las malas, aún en luchas y en pruebas, el Señor ha sido bueno y ha cuidado a nuestra iglesia. Somos imperfectos, mis hermanos, y probablemente haya discusiones, hayan diferencias, pero son parte de nuestro crecimiento. Proverbios 27:17 nos dice, hierro con hierro se aguza. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Hierro con hierro se aguza. Con el fin de hacerlo mejor, sacando las asperezas. Un hierro que está lleno de asperezas, quizás óxido, necesita chocar con otro fierro. ¿Para qué? Para limar esas asperezas. Y el Señor le ha placido que nos juntemos muchos hierros aquí. Que en cualquier momento podemos tener diferencias, podemos tener discusiones. Pero mi hermano, es allí donde debemos hacer relucir aquella gracia, aquel fruto que el Espíritu Santo nos ha dado. Y allí podemos limar nuestras asperezas. Y quiero dar algunas aplicaciones finales simples. ¿Ya? Esto también les dejo de tarea para que ustedes puedan meditar en este salmo en la semana con sus familias. Porque este salmo no solamente aplica a la iglesia, aplica a mi familia, mi relación con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Porque también somos hermanos. Yo no soy solamente esposo de Tamara, soy su hermano. Por lo tanto, el salmo aplica para mi familia. Entonces, quiero llevar algunas aplicaciones. ¿Cómo puedo aplicar este salmo a mi vida? Y quiero que me escuchen los niños y los adultos. Porque esto lo pueden poner en práctica los niños y los adultos. Los niños en un futuro quizás les va a servir. Quizás ahora, no sé. Y a los adultos, pongan atención. Pongan atención. ¿Cómo puedo aplicar este salmo a mi vida? Ama a tu hermano. Ama a tu hermano. Qué simple. Qué simple. Pero no lo ames de la boca para afuera. Ámalo de corazón. No lo ames porque es tu amigo. Es una bendición del Señor tener amigos en la iglesia. Pero el Señor dice, ¿qué mérito tiene amar a los que nos aman? ¿Qué mérito tiene? Aquel que te es esquivo. Aquel que no le agradas. O que no te agrada mucho. Aquel que es muy diferente a ti. A ese, ámalo. Ámalo. En segundo lugar, desea la compañía de tus hermanos. Deséala.
Venir al culto no es una práctica monótona y frívola, como les decía. Es una bendición del Señor porque allí te encontrarás con tu hermano y podrás crecer. En tercer lugar, santifica a tu hermano. El pecado no es un buen consejero. El pecado no es un buen consejero. Yo creo que todos dirían amén a eso. El pecado no es un buen consejero. ¿Amén? Amén. Pero nosotros podemos exhortarnos, reprendernos en amor, para que nos perfeccionemos en la santidad mutuamente. Allí en la iglesia se hace eso. Cuarto lugar, perdona a tu hermano. Habrá ocasiones en que tu hermano pecará contra ti, te herirá de alguna u otra forma. No endurezcas tu corazón y perdónalo, así como el Señor nos perdona. Y en quinto lugar, dije, son aplicaciones simples, generales. Pide perdón a tu hermano. Pide perdón a tu hermano. En aquellas ocasiones en las que dañes a tu hermano o tu hermano exponga su queja justa delante de ti, pide perdón. Pide perdón. Por eso, en el texto que leíamos, ¿cierto? En Hechos, en Efesios, en todos los textos, veíamos que los cristianos convivían juntos y con sencillez de corazón, en humildad. Por lo tanto, debemos ser humildes para reconocer nuestros errores y también para poder pedir perdón. Mis hermanos, todo esto es bueno y delicioso. Es bueno y delicioso. El Señor enviará, y dice, mandará bendición y vida eterna. Allí, donde esto se vive, el Señor, dice el texto, envía, pero en el hebreo es mandar. Es un mandato. Viene sí o sí. Viene sí o sí. La iglesia que vive este salmo tendrá por mandato divino, por decreto divino, bendición y vida eterna. Bendición y vida eterna. Aquí seremos bendecidos y aquí seremos alimentados y fortalecidos para la vida eterna. Mi hermano, lo que nosotros vivimos aquí hoy día es una antesala de lo que vamos a vivir allá en el cielo. Imagínate, vas a tener que compartir con tu hermano de al lado toda la eternidad. Toda la eternidad. Voy a tener que compartir con mi hermano Alfredo toda la eternidad. O voy a tener que compartir con mi hermano Jonathan, con mi hermano Diego, con mi hermana Jocelyn, con mi hermana Nicole, con mi hermana Ernestina, con mi hermana Jennifer. Con cada uno de ustedes. Todos juntos, vamos a convivir en la eternidad. Por eso pongamos en práctica esto aquí. Aquí. Porque es una antesala de lo que vamos a vivir allá arriba, mi Señor. Y 5 minutos y termino. 5 minutos, me pasa nada. Con esto quiero terminar, con este versículo. Colosenses 3, versículos 12 al 17. Creo que este versículo es un pasaje que nos ayuda a poner en práctica lo que el Salmo nos enseña. Dice, vestidos pues, antes de eso nos dice que éramos extranjeros y ya no hay justo, o sea, no hay griego ni judío, no hay esclavo ni libre, ¿ya? Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Lo leí rápido, pero quiero que ustedes mediten en este pasaje. ¿Cómo debo ser como cristiano? ¿Cómo debemos ser en la iglesia? Así. ¿Así? Está muy claro. No necesitamos una exégesis, ¿cierto? No necesitamos un estudio teológico profundo de seminario. Solo leer esto. Y aquí podemos poner en práctica lo que el Señor nos manda del Salmo. Y esta es la oración del Señor. En Juan 17, 21, el Señor dice, para que todos sean uno. El Señor ora, hace su oración, ¿cierto? Esa gran oración que vemos del Señor, Él ora por nosotros. Y dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa es la oración que el Señor tiene para nosotros, que seamos uno.
uno. Que seamos como aquella falange macedonia, ¿cierto? Pero esa falange macedonia, esa estrategia humana, quedó obsoleta. Pero la unidad cristiana, no, sino que sigue vigente el día de hoy. Recuérdame, hermano, la unidad del Señor es sagrada, no la pisotees. La unidad del Señor es buena y agradable, deséala. No desperdicies esta moneda de gran valor. Guárdala en tu bolsillo, guárdala hoy día en tu bolsillo, en tu corazón. Mis hermanos, no tenemos riquezas, no tenemos un templo, no tenemos grandes equipos, no tenemos ni sillas. Pero mis hermanos, mientras tengamos esta moneda de gran valor, seremos ricos. No importa si no tenemos una sede, no importa si no tenemos sillas, no importa si no tenemos equipos ni instrumentos, pero mientras tengamos esta moneda, que es la unidad que el Señor nos da, somos ricos y no vamos a necesitar nada más. Cuidemos esta unidad, cuidémosla y deseémosla. Amén. Amén. Oremos, ahora sí, oremos. Padre, te damos las gracias por tu palabra, por tu enseñanza. Te pido que tú nos seas ayudando a susurrarle a nuestro corazón, a guardar esta pequeña moneda, Señor. Una moneda tan hermosa, tan preciosa y tan agradable que es habitar los hermanos juntos en armonía. Que podamos poner en práctica esto en nuestra vida como iglesia. Y gracias, Señor. Gracias porque tú nos has ayudado, Señor, y hasta aquí nos has ayudado y sé que nos seguirás ayudando, Señor, como iglesia a crecer y a ser más santos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.